La noche avanzaba sin prisa, extendiendo su sombra sobre cada rincón de la librería. Un silencio antinatural se había instalado entre los pasillos, como si las estanterías repletas de libros antiguos y las lámparas de techo polvorientas contuvieran un secreto apabullante que se resistía a salir a la luz. Un aire viciado invadía el ambiente, presagiando que algo siniestro aguardaba en la profundidad de cada página y de cada esquina. Las ventanas que daban a la calle reflejaban el interior a modo de espejo, negando el paso a la tenue iluminación de la luna. Parecía que ni siquiera la noche quería ser testigo de lo que iba a ocurrir allí. Las luces fluorescentes, débiles y parpadeantes, añadían un toque inquietante. Cada chisporroteo eléctrico resaltaba la silueta de las figuras inmóviles que se movían con sigilo. El guardia de seguridad, un hombre de aspecto agotado, recorría el lugar intentando ignorar la creciente tensión que le erizaba la piel. Cada vez que giraba la cabeza en un pasillo, tenía el presentimiento de que algo o alguien lo miraba fijamente desde la distancia. Un leve crujido lo hizo detenerse, con el corazón latiéndole fuertemente en el pecho como tambor de guerra. No distinguía el origen del ruido y eso lo inquietaba aún más. Los empleados de la librería habían sido convocados para pasar la noche haciendo un inventario especial. Según los rumores, el dueño exigía tener un recuento detallado de todos los libros. Se justificaba argumentando que ciertas obras habían cambiado de lugar por algún fenómeno inexplicable o que simplemente habían desaparecido de los estantes sin rastro. Sin embargo, nadie se atrevía a cuestionar directamente las órdenes. Estaban demasiado asustados por los extraños sucesos recientes, luces que se apagaban solas, pasos que resonaban en habitaciones vacías y, sobre todo, la sensación de ser observados por alguien que no se encontraba allí físicamente. A medida que avanzaba la noche, cada página que se abría en busca de códigos o títulos parecía susurrar advertencias. La brisa inexistente agitaba algunas hojas, provocando un sonido apenas perceptible que recordaba el aleteo de insectos atrapados. No había motivación alguna para seguir en aquel lugar, pero todos sabían que una renuncia repentina a la tarea no solo expondría su cobardía, sino que además nadie quería quedarse a solas en los pasillos oscuros. El temor a apartarse del grupo superaba cualquier anhelo de huida. En una zona apartada, cerca de la sección de libros de terror, la penumbra se intensificaba, acentuando las siluetas de los muebles desgastados. Un empleado de rostro pálido revisaba un registro polvoriento cuando algo llamó su atención. Un siseo leve, casi imperceptible, que surgía de la hilera más alejada de libros. Trató de convencerse de que era el viento colándose por alguna rendija, pero la librería no tenía ventanas que pudieran justificar ese sonido. De pronto, un libro cayó al suelo con un golpe seco, alterando el ambiente y arrancándole un sobresalto. Se acercó para recogerlo, notando que la cubierta estaba estropeada e irreconocible, como si alguien la hubiese arañado con furia. Al abrirlo, las páginas parecían fusionarse con algo oscuro, una mancha que se extendía hasta formar lo que en apariencia eran huellas de manos distorsionadas. Por otra parte, la responsable del área de novedades se esforzaba en contar los ejemplares de un estante cercano a la puerta principal. Desde allí podía ver parcialmente la calle, un silencio total, sin automóviles, ni luces de farolas encendidas, como si el exterior hubiera dejado de existir. Comenzó a sentirse mareada. Notaba el latido de su corazón en los oídos, cada vez con mayor fuerza. Le parecía que, más allá del umbral, el tiempo se había detenido. Se llevó una mano a la frente y se apoyó contra la columna. De pronto, como un destello, vio una figura oscura reflejada de forma borrosa en el cristal de la puerta. Al girar bruscamente, la figura no estaba. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, incapaz de apartar aquella sensación de que las paredes parecían cerrarse sobre ella. Entretanto, el encargado de la librería caminaba hasta el área infantil. Las decoraciones alegres de esa zona contrastaban enormemente con la atmósfera lúgubre que reinaba, generando una disonancia perturbadora. Varias ilustraciones colgaban de la pared con personajes sonrientes y colores intensos,
pero bajo la mortecina luz parecían burlarse con expresiones siniestras. Un muñeco de trapo yacía en una pequeña silla, con la mirada clavada en el infinito. El encargado sintió como si el muñeco lo estuviera vigilando. Sin querer prolongar esa sensación, se apresuró a revisar los libros, pasando sus dedos por las figuras que adornaban las portadas. Un ruido sibilante, casi como una voz, susurró su nombre. Al voltear, el muñeco parecía haber cambiado de posición, con la cabeza ladeada y los brazos cayendo a los costados. El encargado tragó saliva, sin hallar explicación lógica. Su respiración se volvió densa, al tiempo que sentía un cosquilleo en la nuca. ¿Estaba imaginando cosas? ¿O la librería respiraba con vida propia? A lo lejos, se escuchó el estrépito de un estante que se tambaleaba. Quienes pudieron ver el suceso corrieron hacia la sección de novelas clásicas, con el temor de encontrar a uno de sus compañeros aplastado bajo los libros. Cuando llegaron, encontraron los tomos esparcidos por el suelo, algunos con las páginas arrancadas y otros abiertos en pasajes escalofriantes que hablaban de leyendas antiguas y rituales olvidados. Uno de los empleados se adelantó para levantar los libros, pero se detuvo con un temblor en las manos al descubrir que varias de las hojas arrancadas parecían estar manchadas con un fluido oscuro que no se podía identificar con certeza. Un área del suelo se había oscurecido como si algo hubiese goteado lentamente desde las alturas. La tensión aumentaba minuto a minuto. El cansancio se mezclaba con la paranoia. Nadie quería quedarse solo, pero la labor de revisar cada rincón de la librería exigía separarse de vez en cuando. Los pasillos se volvían laberintos con salidas imposibles de encontrar y las sombras parecían agrandarse con malicia. En varios momentos se escuchaban pasos inversos a los de uno mismo, como si alguien te siguiera sin dejarse ver. Los sobresaltos se acumulaban y una sensación de encierro total teñía el aire con un matiz malsano. La mayoría tenía la esperanza de que pronto amanecería y todo terminaría de una vez. Pero la noche se alargaba de manera antinatural, como si estuviera congelada en el tiempo. Las pocas miradas que se dirigían a los relojes de pulso evidenciaban un terror creciente, la aguja parecía no moverse y las baterías seguían en su sitio, sin ninguna explicación plausible. Algunos se aferraban a la idea de que se trataba de un extraño fallo eléctrico o que la fatiga los estaba engañando. Sin embargo, el cielo seguía igual de oscuro, sin el menor vestigio de luz natural. El murmullo de las páginas de los libros y el leve golpeteo de pasos invisibles dibujaban una banda sonora cada vez más aterradora. En un esfuerzo desesperado, el guardia de seguridad intentó abrir la puerta principal. La halló trabada, tal y como temía. Forzó la perilla y le dio golpes al cristal, tratando de llamar la atención de alguien en el exterior. Pero era como golpear un muro de hierro, la puerta no cedía, y en la calle no había señales de vida alguna. Lo envolvió un pánico helado y sintió que el aire se tornaba denso, como si un muro invisible sellase cada centímetro de la librería. Con un nudo en la garganta, retrocedió en dirección a los pasillos centrales para avisar a los demás, sin dejar de mirar constantemente atrás, como presintiendo que, en cualquier instante, una mano helada se posaría sobre su hombro. Cerca del interior, en la zona de almacén, un empleado se percató de un conjunto de puertas que no había visto antes. Cada puerta parecía tallada con símbolos extraños. Intrigado y dominado por la adrenalina, avanzó con cautela. La primera puerta se dio con un sonido chirriante, revelando un cuarto oscuro con el aspecto de un recinto antiguo, lleno de estanterías improvisadas y troncos gastados que parecían servir para guardar objetos desconocidos. Sintió un golpe de viento que erizó su piel. En la pared, alguien había dibujado figuras amorfas que se retorcían entre sí, casi como narrando un pasaje maldito. El ambiente se sentía sofocante y profanador, como si pertenecer a ese lugar fuese un sacrilegio. En su interior se escuchó una especie de lamento, una frecuencia baja que resonaba en sus oídos como un murmullo constante. Al mismo tiempo, otro empleado descubrió un espejo agrietado apoyado en un rincón polvoriento.
Le sobrevino un horror innegable al notar que su reflejo tardaba en mover los labios cuando él hablaba, parecía rezagado y ligeramente distorsionado, como si algo dentro del espejo estuviera decidiendo sus acciones. Un escalofrío le recorrió el cuerpo y retrocedió, sin atreverse a mirarse por más tiempo. La sensación de que algo se había apoderado de su imagen le perforó el ánimo, haciéndole sentir que, de algún modo, ese espejo había capturado una parte de su espíritu. El nerviosismo colectivo llegó a un punto insoportable cuando las luces parpadearon nuevamente, esta vez con mayor intensidad. Se extinguieron durante un prolongado segundo, dejando a todos en una absoluta penumbra. En esa oscuridad se oyeron gritos ahogados y el arrastre de pies que tropezaban. Un susurro se elevó desde el fondo de la librería, como si perteneciera a una voz que emergía de todos los rincones y, al mismo tiempo, no viniera de ningún lugar tangible. Al volver la luz, se notó la ausencia de un compañero. El grupo, dividido entre la urgencia de encontrarlo y el terror ante la posibilidad de que algo horrendo lo hubiera atrapado, se quedó inmóvil, sin atreverse a avanzar por miedo a que la misma presencia oscura los reclamara a todos. El reloj marcaba aún la misma hora incierta, como si el tiempo estuviera secuestrado por una fuerza maligna. Se escuchaban pasos que resonaban en cada pasillo, en cada corredor, subiendo y bajando escaleras inexistentes. Las sombras se movían con forma de criaturas alargadas, burlándose de las luces temblorosas de las linternas. El aire se cargó de un olor agrio, próximo a la descomposición de algo que llevaba mucho atrapado en ese lugar maldito. La desesperación llegó al máximo cuando una de las enormes estanterías de libros antiguos crujió y se desplomó, levantando una nube de polvo denso y sofocante. Los empleados que estaban cerca se dispersaron entre toses y gritos. El golpe retumbó en todo el edificio, haciendo que se sacudieran otras secciones. Era como si la librería misma quisiera acabar con todos, consumiéndolos en su historia inacabable. Cada individuo buscaba desesperadamente una salida, pero no había forma de escapar. Las puertas estaban selladas, las ventanas parecían obstruidas por un vacío infinito y los pasillos se transformaban en callejones sin salida. Se generó un silencio mortal. El ambiente se cargó con una energía casi palpable que comprimía el pecho y oprimía la mente. Un parpadeo final de la luz dejó en evidencia las miradas de horror en cada uno de ellos, sintiendo internamente que la noche no iba a rendirse, que no cedería hasta consumirlos por completo. Aferrados a la poca cordura que les quedaba, trataron de reunirse, pero algo se interpuso en el centro de la librería. Un ente oscuro, de contornos difusos y formas cambiantes, se alzó delante de ellos, bloqueando el camino. Un rugido grave y profundo emanó de esa presencia, mezclándose con un viento helado que cruzaba los pasillos como una garra afilada. No surgieron explicaciones, ni soluciones. El pánico colectivo paralizó a todos. Algunos quisieron cubrirse los oídos, otros cayeron de rodillas ante la inminente catástrofe que se cernía sobre ellos. Las páginas de los libros a medio contar se sacudían violentamente, como si cada palabra cobrase vida propia para burlarse de su suerte. La noche no parecía tener fin, consumía las horas y atrincheraba cualquier esperanza de salvación. Los latidos de los corazones aterrados se fusionaron en un inmenso palpitar sombrío. En medio de esa oscuridad total, cualquier atisbo de cordura se esfumó, y solo quedaron alaridos en el aire, pisadas confusas y el crujir final de las estanterías que se cernían sobre sus víctimas. Las paredes de la librería, impasibles testigos, resonaban con el eco de los gritos que se desvanecían en un fundido perpetuo. Nada ni nadie salió. Nadie vivió para contarlo. Y la noche continuó su reinado sin amanecer, atrapando a todo aquel que osara adentrarse en su dominio sin retorno. La librería quedó sumida en un silencio sobrecogedor y eterno, convertida en una jaula para las almas que dejaron de existir entre sus pasillos. No hubo redención, ni aprendizaje, ni conclusión alguna. Solo la certeza absoluta de que la oscuridad reclamaba cada rincón, impasible, extendiendo su sombra maldita sobre cada página y cada vida. Si te gustó el video,
Por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.